Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se calculan los cuartiles en una distribución cuantitativa continua. En otros vídeos ya hemos visto cómo se hace en distribuciones cuantitativas discretas, pero este caso es un poquito más complicado, entonces vamos a irlo explicando poco a poco con este ejemplo. Dice, calcula los cuartiles en una distribución que está formada por las edades de los profesores en un centro de primaria. Vale, lo primero que hemos hecho ha sido, nos dan aquí las edades agrupadas en intervalos. De 25 a 35 años hay 8 profesores, de 35 a 45 hay 17 profesores, de 45 a 55 hay 19 profesores y de 55 a 65 hay 10 profesores, 10 datos. Bueno, nosotros vamos a ordenar esos datos aquí. Hemos colocado aquí los intervalos, aquí he puesto la marca de clase, aunque en realidad para lo que voy a hacer, que es calcular los cuartiles, no lo voy a necesitar. Aquí he puesto las frecuencias absolutas, los 8 profesores, 17, 19 y 10 profesores que hay en cada intervalo. Y aquí he puesto las frecuencias absolutas acumuladas. 8 profesores entre 25 y 35. 25 profesores entre 25 y 45. 44 profesores entre 25 y 55. Y 54 profesores en total, de 25 a 65. Vale. Lo primero que hay que hacer es, después de esto, es dibujar la tabla, o sea, dibujar el gráfico con las frecuencias acumuladas. Aquí las hemos puesto. He hecho aquí un corte porque no he empezado en 0, he hecho un salto desde el 0 hasta el 25. Y bueno, aquí he marcado de 25 a 35, de 35 a 45, de 45 a 55 y luego a 65 en el eje de las X. En el eje de las Y he puesto la frecuencia absoluta acumulada. Entonces aquí estarían hasta 10, hasta 20, 30, bueno, hasta 55. Y fijaos que en cada intervalo, entre 25 y 35, había 8 profesores. Bueno, pues como yo supongo que están distribuidos uniformemente en todo el intervalo, pues lo dibujamos así. De tal forma que al llegar al 35 tengamos los 8. Entre 35 y 45 hay 17 profesores. Vale, pues desde aquí empezamos hasta 8 y 17, 25, pues hasta aquí. Así vamos dibujando la frecuencia pensando que están distribuidos de forma uniforme. Y de la misma forma continuamos creando pues el gráfico con las frecuencias absolutas acumuladas. Vale, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es que nos demos cuenta que los cuartiles son los 3 valores que nos dividen a nuestra distribución en 4 partes iguales. El Q1 deja el 25% de los datos delante y el 75% detrás. El Q2 es la mediana, deja el 50% de los datos delante y el 50% detrás. Y el Q3, el tercer cuartil, deja un 75% de los datos antes y un 25% de los datos detrás. En este caso tenemos 54 datos que son el 100% de los datos. Así que, como lo queremos dividir en 4 partes iguales, he dividido 54 entre 4 y me sale 13,5. 13,5 datos es lo que habría hasta el Q1, 13,5 hasta el Q2, otros 13,5 y otros 13,5. Me voy a centrar en el Q1 y luego hablaremos del Q2 y el Q3. Vale. Entonces, para hallar el Q1, yo voy a mirar en qué valor se quedan 13,5 datos. Así que vengo aquí a mi gráfica y veo 5, 10, 13,5. 13,5 más o menos está aquí. Y lo único que tengo que hacer es ir en mi gráfica y encontrar el punto que se corresponde. Entonces busco el punto en la gráfica y trazo la perpendicular encontrando el punto
en las X. Y ese sería mi punto Q sub 1. Ahora bien, no se puede hacer con exactitud directamente con el gráfico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer semejanza de triángulos. El punto que yo necesito, el Q sub 1, fijaros que es este 35 de aquí más esta distancia X. Este es el punto 35 más X. Aquí lo he puesto. Q sub 1 es 35 más X. Vale, pues ahora miro este triángulo. Este punto de aquí inferior era la frecuencia acumulada en el tramo inferior, eran 8. Esta es la frecuencia acumulada en el superior, 25. Esta es la frecuencia absoluta sin acumular de este intervalo, el 17. Bueno, pues 17 va a ser esta medida. Ahora bien, ¿cuánto vale esto? Si este era el 13,5 y este es el 8, el inferior, el límite inferior, pues entonces 13,5 menos 8 me queda ese 5,5. También sabemos que de este tramo, de 35 a 45, van 10. Así que lo que voy a hacer va a ser directamente semejanza de triángulos. Ya aquí lo he puesto. 17 es a 5,5, como 10 es a X. Despejamos de aquí la X y nos queda que es 5,5 por 10 dividido entre 17. Y si lo calculamos es 3,235. Por lo tanto, el Q sub 1 sería el 35 más este 3,235, me queda 38,235. Este es el valor de Q sub 1. Ahora bien, fijaos que aquí lo he dejado todo separado para poderlo analizar. Porque de aquí podemos sacar una fórmula general y no tenemos que hacer este proceso de continuo, aunque no cuesta mucho. El 5,5 es en realidad este 13,5 menos 8. El 13,5 es n, el número n, los 54, que mal ha salido, n que es igual a 54, dividido entre 4, porque son cuartiles. Entonces, 13,5 menos el 8. Y este 8 era la frecuencia absoluta acumulada del tramo anterior. Bueno, entonces esta va a ser la forma de representar lo que nos representa este 5,5. Seguimos. El 17 era la frecuencia absoluta del tramo en el que estamos, del intervalo en el que vemos que cae el cuartil. Y este 10 es la amplitud del intervalo. Aquí lo he puesto. Así que, generalizándolo, podemos sacar esta fórmula. El Q sub 1 es, como he puesto aquí, este sería el 35, que es el límite inferior del intervalo, en el que sabemos que cae el cuartil. Luego, más lo que sería el 5,5, que es n cuartos menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Ahora, por la amplitud del intervalo, que es para todos la misma, y dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo en el que cae el cuartil. Bueno, con esta fórmula podríamos generalizarlo con un poquito de variación para los otros cuartiles. Vamos a verlo. Podemos generalizarlo para la mediana y para el tercer cuartil. ¿Cuál es la diferencia? Si os dais cuenta, aquí pone n cuartos, porque es el que tiene que dejar el 25%. Para la mediana, el segundo cuartil, aquí pone n medios, porque tiene que dejar el 50%. Y para el tercer cuartil, aquí pone 3n cuartos, porque es el que deja el 75% de los datos. Y la fórmula sería lo mismo. Voy a explicarlo otra vez. Voy a aplicar la fórmula primero directamente para que veáis cómo se hace y luego lo voy a hacer con el dibujo. Voy a empezar con la del Q sub 2, con la mediana.
La fórmula directa. Dice el límite inferior. Ahora si nosotros queremos la mediana, deja 27 datos a un lado y 27 al otro. Así que si nosotros venimos aquí en el dibujo, el 27, vemos que el 27 cae en este intervalo, en el del 45-55. ¿Vale? Y ahora nos falta determinar con exactitud cuál es este punto. O sea, de esta forma, con el dibujo, vemos en qué intervalo estamos. También lo podríamos hacer con el cuadro. Voy a ir al cuadro un momentito. El 27 sabemos que cae aquí. Aquí estarían todos los datos desde el 0 hasta el octavo. Aquí todos los datos desde el noveno hasta el 25º, hasta el 25. Aquí todos los datos desde el 26 hasta el 44. O sea, desde el 26 hasta el 44 son datos que están entre el 45 y el 55. Y por último, entre el 55 y el 65, o sea, del dato 45 al dato 54 son todo datos, al ordenarlos, que están en este intervalo. Bueno, así que nosotros sabemos, necesitamos la mediana, es el dato 27, que hace el número 27, por lo tanto, entrará en este intervalo, será un número de este intervalo. Bueno, vamos al dibujo. Y aquí lo tenemos. Hemos dicho que ahora tenemos que averiguar cuánto vale este valor, x. Sabemos que el límite inferior ahora es 45, así que fijaos, he cambiado el L sub i, el límite inferior del intervalo, por el 45. Y ahora más x, esto será la x, esta x de aquí pequeñita. Para hacerlo, solamente tenemos que volver a hacer otra vez semejanza de triángulos. Este tramo de aquí ahora es la frecuencia de este tramo, eran 19. Y este trocito de aquí es desde la mediana, desde el 27, hasta el límite, o sea, hasta la frecuencia absoluta acumulada anterior, del tramo anterior. Por lo tanto, haciendo la resta nos sale S2. ¿Qué escribimos nosotros? Pues 19 es a 2, como... Ahora, esto vale 10, igual que antes, pues como 10 es a x. Y de aquí despejando nos queda que x es igual a 2 por 10, 20 entre 19. Vale, esto si lo hacemos de esta forma, y si lo hacemos con la fórmula, pues veis directamente el 27 menos el 25, que es el 2, multiplicado por la amplitud, que es el 10, y dividido entre la frecuencia del tramo en el que estamos, que es 19. Así sería. Y ya pues vamos a poner el último, aunque ya digo, podéis aplicar la fórmula directamente. Ahora, fijaos que la n eran 54. N cuartos son 13,5. Así que 3n cuartos es 3 por 13,5, que me sale este 40,5 que hay aquí. Aplicando la fórmula, fijaos que ahora tengo que ver dónde está el 40,5. El 40,5, ¿con qué intervalo se corresponde? Lo prolongo y me entra también en el mismo intervalo que el anterior. El 40,5 entra también en el intervalo entre 45 y 55. Mientras que el Q sub 2 entraba aquí, el Q sub 3 queda por aquí. Y volvemos a utilizar lo mismo. Límite inferior el 45. Pero ahora, en lugar de poner aquí el 27, hay un 40,5. 40,5 menos 25, que me va a dar esta distancia, este 15,5.
La frecuencia, esta distancia, sigue siendo la frecuencia absoluta del intervalo, que es 19. Aquí lo tenemos. Y la amplitud es también 10. Sustituyendo me queda directamente el 53,16. Si lo quisiera haber hecho con la regla de 3, o sea, por la semejanza de triángulos, hubiera puesto 19 es al 15,5 como 10 es a x. Y de aquí despejando, x es igual a 155 entre 19. Este valor es lo mismo que este de aquí. Y ya haciendo las operaciones nos queda el 53,16. Bueno, pues espero que esto os haya ayudado a calcularlo, o bien con el dibujo haciendo semejanza de triángulos, o bien con la fórmula que está basado justamente en eso. Bueno, pues aquí lo dejamos.